Nosotros empezamos en clases con conversión de unidades. ¿Se acuerdan que pasábamos, por ejemplo, de metros a centímetros? Lo hacíamos con factor unitario, multiplicamos por una fracción que equivalía a 1, etc. Después empezamos a ver lo que eran las magnitudes. Y descubrimos que habían dos tipos de magnitudes. Por un lado, la magnitud escalar. Es donde yo pongo una cantidad y una unidad. Por ejemplo, 5 metros o 3 mililitros. Si yo voy a comprar, por ejemplo, una gaseosa, puedo comprar una gaseosa de 1 litro. No me hace falta dar ningún otro dato para explicar que es una gaseosa de 1 litro. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, empujar esta pizarra? ¿Sí? Yo quiero empujar, le digo a alguno de ustedes, empujame la pizarra. La pregunta de ustedes va a ser, ¿para dónde? ¿Sí? O sea, ya no sirve simplemente decir, voy a aplicar, por ejemplo, una fuerza de 5 newtons. Tengo que dar otros datos, otras indicaciones. Entonces, tenemos una magnitud vectorial, que se representa justamente con un vector. El vector vimos que consta básicamente de una dirección. La dirección es la que nos dice arriba, abajo, izquierda, derecha. Un sentido, que lo marca la flechita, que nos dice, por ejemplo, dirección arriba hacia abajo, y la flecha nos va a decir si es hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Y por último, un módulo, que va a ser la intensidad, qué tan fuerte voy a, por ejemplo, empujar un auto. Después con los módulos empezamos a hacer básicamente operaciones, sumas y restas. Supongamos que tenemos, no sé, una silla acá y dos de ustedes se pelean por esa silla. Uno tira hacia este lado y la otra persona tira en este sentido y en esta dirección. ¿Sí? ¿A dónde va a ir a parar la silla? Y para saber dónde va a ir a parar, lo que vamos a ver, o lo que vamos a hacer, es sumar estos dos vectores. Tenemos muchas formas de sumarlos, formas analíticas y formas gráficas. Nosotros hemos visto la forma gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno de los dos vectores lo voy a trasladar exactamente igual que como estaba. Por ejemplo, este vector, así como está, lo traslado hasta acá. ¿Cómo sería la forma correcta y la mejor de hacerla? Es hacer una línea paralela, medir este módulo y trasladarlo acá también. Como sé que no lo van a hacer, les voy a dar un truco. ¿Vieron esta cantidad que aparece acá? Bueno, estas coordenadas. ¿Qué me dice? Que se corrió 3 lugares a la derecha y un lugar hacia abajo porque es negativo. Con esos datos me voy a parar acá, en la punta del otro vector. ¿Sí? ¿Y qué decía? Que el vector se corría 3 lugares a la derecha. Y yo estoy en el lugar en X, corresponde al 2. Si yo corro 3 lugares a la derecha, voy a ir a parar al 5. ¿Sí? Y después decía que bajaba un lugar. Estoy en 3. Si bajo un lugar, voy a terminar en 2. Por lo tanto, mi nuevo vector estaría acá. ¿Tengo más vectores para sumar? No tengo. Por lo tanto, mi resultante va a ser desde el origen hasta el punto donde está la última de las flechas. ¿Sí? Por lo tanto, este es mi vector resultante. Ahora veamos qué pasa si yo agrego otro vector. Entonces ya la resultante la sacamos, porque ya no va. Ya trasladé el primero, como hicimos al principio. Ahora tomo el vector t. Fíjense que va 4 lugares a la izquierda, porque es negativo, y uno hacia abajo. Entonces, si yo estaba en el punto 5,2, ¿qué voy a hacer? Y voy a restar 4. Voy a quedar en el punto 1 y voy a bajar 2 lugares. Si estaba, voy a bajar un lugar, perdón. Si estaba en 2, voy a terminar en 1. Y este sería el vector t.
como ya no me quedan más vectores, puedo decir que mi resultante va a ser la que va a unir el origen con la punta del último vector. Este es mi último vector, por lo tanto, la resultante es esa. Ahora supongamos que tenemos dos vectores, el vector B y el vector W. Para calcular el resultante, facilísimo. Este lo traslado hasta acá, está horizontal, o sea que no hay ningún problema. ¿Y cuánto mide? 2, o sea que va a estar más o menos por acá. Uno el origen con el final del segundo vector y ya tenemos nuestra resultante. Esto es la composición de un vector. A continuación vamos a ver cómo lo descompongo, cómo yo arrancando de este vector consigo los otros dos. Bueno, ahora la complicamos un toque. Yo tengo plano cartesiano, me dan un vector, me dicen que este vector, el módulo de este vector es de 5 newtons, ¿sí? Y me dicen que la inclinación que tiene es de 30 grados. Y lo que yo necesito averiguar son las componentes en X y en Y. O sea, a qué vector corresponde acá y a qué vector corresponde ahí. O sea, dos vectores que si los sumo me dan esto, ¿sí? Lo que estamos haciendo es el camino inverso a lo que hacíamos recién cuando sumábamos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ustedes se acuerdan, el año pasado, en el segundo, vieron una parte de la matemática que se llama trigonometría. La trigonometría usaban un triángulo rectángulo y habían razones trigonométricas. Tenían el seno, el coseno y la tangente. Y seguramente les enseñaron una palabrita rara que decía SOHCAHTOA. ¿Y qué es el SOHCAHTOA? Dice que el seno de un ángulo cualquiera, por ejemplo alfa, es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y que el coseno de un ángulo alfa, el coseno es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y por último la tangente es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si nosotros tuviéramos un triangulito acá, supongamos que hubiera salido bonito, ese es el ángulo alfa, el que yo tomo, puedo tomar este o puedo tomar cualquiera de los dos, este o este otro. Si tomo este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente. El cateto que toca el ángulo es el cateto adyacente y por último la hipotenusa, la que ustedes conocen de siempre. Ahora quiero que relacionemos, ¿sí?, las dos cosas, la trigonometría con este bendito vector. Fíjense qué pasa si yo hago una línea vertical o una proyección de este estilo. ¿Qué se formó acá? Tengo justamente un triángulo rectángulo. Y si nos basamos en estas ecuaciones que tenemos, fíjense una cosa. Si tomamos el seno, dice que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá el cateto opuesto es esta altura que tengo acá, que corresponde a la altura en Y. Cateto opuesto, que es lo mismo que la Y. Entonces veamos qué podemos hacer. Yo puedo decir que en este triángulo el seno de 30 grados es igual a el cateto opuesto, o sea, Y, sobre la hipotenusa, o sea, 5 newton. Si despejamos Y, nos va a quedar que Y es igual a 5 newton
por el seno de 30 grados. Si sacamos esa cuantita, calculadora científica, y multiplicamos 5 por el seno de 30 grados, y va a dar 2,5. Por lo tanto, la altura sería 2,5 newton. O sea que esta proyección acá quedaría exactamente en 2,5. Bien, ya calculamos la componente en Y. Ahora lo que voy a hacer va a ser calcular la componente en X. Y va a ser exactamente lo mismo, pero con otra razón trigonométrica. ¿Cuál usaría? ¿En qué razón trigonométrica uso el cateto adyacente con la hipotenusa? Exactamente en el coseno. Vamos a sacar una flechita acá abajo y tengo que el coseno de 30 grados es igual a ¿qué? El cateto adyacente, ¿qué es lo que es? X. Va a ser X sobre la hipotenusa, que son 5 newton. Si despejo X, me queda 5 newton por el coseno de 30 grados, que es igual a 4,33. Entonces, si nosotros tenemos que descomponer este vector, lo hemos descompuesto en un vector que está en 4,33 más otro vector de 2,5 newton, ambos apoyados cada uno en un eje. Hagamos un par de ejercicios más a ver si queda bien afianzado. Tengo dos vectores, ¿sí? Vamos a calcular la componente en X del vector B, componente en X y componente en Y, y también las componentes en X y en Y del vector W. Antes de eso tenemos que recordar algo, y esta es la parte importante, la que nos tenemos que acordar y grabar en la cabecita. ¿Se acuerdan que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa? En este caso no vamos a usar cateto opuesto, vamos a usar componente en Y. ¿Por qué? Porque este sería mi cateto opuesto en este triángulo, que es la componente en Y, ¿sí? Sería la parte del vector que corresponde a la Y. Entonces, voy a poner cateto opuesto, voy a poner vector, la componente en Y. Se pone el nombre del vector y la Y chiquita. Y la hipotenusa, ¿qué es lo que sería? El módulo del vector, el largo del vector, ¿sí? Entonces, si yo me baso en esto y tengo que calcular la componente en Y, voy a despejarla. Este módulo, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Va a pasar multiplicando. Y me va a quedar que la componente en Y de un vector es igual al módulo del vector por el seno de su ángulo. Esta es la formulita que yo me tengo que aprender. Mientras que para la componente en X, que sería este pedacito de acá abajo, que sería el cateto adyacente en ese triángulo, pero en este caso lo voy a llamar componente en X, ¿sí? B sub X. Si despejamos, la componente en X va a ser lo mismo que acá arriba. El módulo va a pasar multiplicando y voy a tener que la componente en X es igual al módulo por el coseno del ángulo. Ya tenemos las dos fórmulas importantes para este momento. Listo, entonces, calculemos. La componente en X, ¿cómo era? Y era el módulo por el coseno de alfa. Si reemplazamos, ¿cuánto es el módulo de este vector? Y nos dice que es 15 newton. Y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que me dieron, que era 45 grados. Y esto nos daría, también lo pueden hacer ustedes en su casa, 15 por el coseno de 45, que es 10,7
60. Pero, acá hay que hacer una salvedad. ¿Esta X es positiva o es negativa? Si ustedes se fijan, acá tengo el origen y se va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa y tengo que tener esa precaución de ponerlo negativo. Algunos profes, algunos libros arrancan diciendo que el módulo, ¿sí?, al estar yendo hacia la izquierda, va a ser su componente en X negativa y poner el negativo al principio. Yo prefiero ponerlo al final a partir de ver la componente. Vamos con el vector en Y. Ya tenemos la fórmula. Es el módulo por el seno del ángulo. Ahora reemplazamos. El módulo es 15 newton por el seno de 45 grados. Y esto es igual a 10,60 newton. Analicemos. La Y en este caso es positiva o es negativa. Como ustedes pueden ver, la Y va hacia arriba. Por lo tanto, es positiva y lo vamos a dejar así. Trabajemos con el vector W. Nos dicen que el módulo de W es igual a 20 newton. Y el ángulo que forma con el eje X es igual a 60 grados. Lo mismo. La componente en X va a ser igual a ¿qué? Al módulo, en este caso de W, por el coseno del ángulo A. Reemplazando, vamos a tener 20 newtons por el coseno de 60 grados. Antes de sacar el resultado, veamos. La componente en X viene hacia este lado, hacia la izquierda de la gráfica. O sea que está en la parte negativa. Por lo tanto, el resultado que nos dé, le vamos a poner el signo negativo. Tenemos 20 por el coseno de 60, que es exactamente igual a 10. Pero en este caso, como la componente está del lado negativo, va a ser menos 10 newton. Y por último tenemos la componente en Y, que es igual al módulo por el seno de alfa. Al reemplazar tenemos 20 newton por el seno de 60 grados. En este caso, quiero que lo piensen ustedes, ¿cómo sería el resultado? ¿Sería positivo o negativo? Teniendo en cuenta que la Y está del lado negativo, exactamente va a ser negativo. Y el resultado es menos 17,32 newton. Bueno, ahora ustedes tienen que calcular las componentes en X y en Y de los siguientes vectores. Pausen el video y en 5 segundos revisamos los resultados. Bueno, no puse los resultados, eso lo van a sacar ustedes, pero lo importante es el planteo. En el vector A, para calcular la componente en X, o sea, esta proyección, íbamos a usar el coseno. Por lo tanto va a ser 20 newton por el coseno de 32. Y el resultado va a ser positivo porque la X está del lado positivo. Para la componente en Y va a ser 20 newton por el seno de 32 grados. Y el resultado también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque está del lado de arriba del eje de las X, o sea, en las Y positivas. Para el vector B, veamos, la componente en X obviamente va a ser negativa. La componente en Y va a ser positiva. Lo mismo que antes, la componente en X, el módulo por el coseno, en este caso de 15 grados, y la componente en Y es igual a 10 por el seno de 15 grados. Como dije recién, la componente en X va a ser negativa, la otra positiva. Vamos con el vector C. Ambas componentes van a ser negativas porque tengo de un lado, en el X, estoy en el negativo y en la Y también estoy en negativo. Por lo tanto, ambos
ambas componentes van a tener valores negativos. Y por último, en el vector D voy a tener la componente en X positiva, la componente en Y va a ser negativa.